Pues sí, porque los fariseos, ¿qué eran lo que hacían? Ya no hacían milagros, ¿verdad? Ya no hacían esas cosas. Y ellos decían, ¿por qué los sanas en días de reposo? ¿Por qué le perdonan los pecados tú a la adúltera y cosas así? Hoy en día, ¿qué es lo que vemos también? Incredulidad. ¿Y qué más? Platicaba en estos días con una persona y yo le decía, a mí no se me hace justo algunas cosas. Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque el que peca siempre se le premia con un reconocimiento, con una apertura, con oportunidades, siendo honesta, ¿no? Yo le decía, ¿por qué? Porque el que pecó se le sigue dando más oportunidades y no lo valora. Porque ¿alguna vez tu mamá te perdonó alguna falta? ¿Y cómo te las perdonaba? No pegándote. ¿Cómo? Y todavía te decía, vamos hija, te invito a un helado, ¿no? Para reconciliarse, porque quería que tú reconciliaras. Pero ¿cómo creen que estaba el pensamiento de tu hermano que dice, yo siempre me porto bien y a mí no me invitó al helado? Si ella sacó malas notas y la llevó a comprar un helado y a mí no. ¿Qué pensamos los otros hijos? Que no es justo. Pero Jesús, ahí tengo mi agua, Sí, tengo agüita. Sí, por favor. Cuando vemos esta parte de que Jesús vino a hacer todo ese tipo de cosas y nos quedamos en cómo Jesús perdonaba, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús abrazaba al pecador, cómo Jesús multiplicaba los peces, cómo Jesús levantaba a los muertos. ¿Qué hubiera pasado si tú hubieras estado en esa generación, hermano? ¿Creen que sí? Hubiéramos sido uno de sus 12 discípulos. ¿Qué creen? ¿Qué papel ustedes hubieran hecho en ese momento? Hubiera querido ser uno de los 12. Yo también me pongo a pensar, digo, ¿yo qué hubiera pensado? Es que ahorita lo vemos porque conocemos la historia de Jesús, pero en ese momento su mismo pueblo no lo aceptan como el Mesías. Exacto. No lo vieron. Imagínense que ahorita viéramos una mujer que entra y derrama perfume aquí de unos 100,000 pesos. ¿Qué diríamos? Lo mismo que pensaron los discípulos. Híjole, ¿para qué lo derramó aquí? ¿No? Y muchas cosas que sucedían en ese momento y Jesús era juzgado por todo. Era juzgado por todo. ¿Cuántos te han juzgado a ti, hermano? Te juzgan porque sabes poner el orden, te juzgan porque haces bien las cosas, te juzgan porque a ti te gusta ser responsable y a otros no, te juzgan porque a ti te gusta ser puntual y a tu familiar no. ¿Pasa o no pasa? Te dicen, es que eres bien aprensiva, es que eres bien loco, que eres bien neurótico. Probablemente, pero la idea no te voy a predicar esto, es solamente te estoy dando como un ejemplo de dónde quiero llegar. En el libro de Juan capítulo 14, quiero que vayas conmigo y quiero que leas el versículo 12 nada más. Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Número 1, ¿por qué te puse todos esos ejemplos? Que yo me pregunto, habría una población que quería seguir a Jesús, pero había otra población que no quería seguir a Jesús. Dice aquí, quiero que le vuelvas a dar lectura, y dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aunque mayores. Está hablando a Jesús, pero Jesús le está hablando a ¿quiénes? ¿A quiénes? A sus discípulos, a los que creen. La mayoría quiere vivir milagros de Dios,
pero no quiere vivir bajo sus mandamientos. Quiere vivir bajo la bendición de Dios, pero no quiere oír su palabra. Ese es ahí donde nos damos cuenta que los fariseos pudieron haber vivido la misma gloria, sí, pero ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque ellos todo el tiempo querían que les comprobara todo. Compruébanos esto, compruébanos el otro. El día de hoy el ser humano está igual. Y dice Jesús, y mayores cosas harán. La Biblia también nos dice que el alumno no superará al maestro, o el maestro superará al alumno. ¿Están seguros que así dice la Biblia? No, la Biblia cuando dice que debemos de ser como el maestro. Es mayor a su hermano y también tiene que ser como su maestro. ¿Cómo era Jesús? Que amaba, que perdonaba, que servía. La disputa de los discípulos también entre ellos se enojaban y decían, ay Pedro, si tú negaste al Señor Jesús 3 veces y ahorita ya vienes como si nada. ¿No cree que había disputa entre ellos también? Así como diciendo, ¿y por qué a él le vas a dar las llaves si yo siempre he estado contigo, Señor Jesús, y yo no te negué? Y yo no esto, ¿cierto? Ahí nos enseña algo Jesús, que debemos de ser como Él. Dice, y mayores cosas harán. ¿A qué se refiere cuando Él dice que mayores cosas haremos? ¿A qué cree que se refiere esto? Hermanos, ¿a qué cree que se refiere esto? Miren, no es tanto que hagamos cosas más grandes, sino que las haremos en más que cantidad, porque Él las hizo todas. Multiplicó peces y panes, resucitó muertos, hacía que la gente mala, por decirlo así, pecadora, viniera a Jesús con amor, viniera a Él a reconocerle como Dios, como Salvador. Él hacía resucitar muertos. ¿Qué más hacía? Sanaba leprosos, liberaba endemoniados. Todo Él lo hizo en chiquito. ¿Por qué? Porque no tenía más tiempo para hacerlo, porque solamente tuvo 3 años de su ministerio. Si a Jesús lo hubieran dejado vivir más tiempo, yo creo que hubiera llegado a América a conquistarnos con sus milagros, con su amor. Hubiera llegado al oriente con los chinos, con los japoneses, a conquistarnos con su amor, ¿cierto? Pero dice Él que Él tuvo que irse, pero dejó ¿a quiénes? ¿A quiénes dejó? A los discípulos. Yo me quedo pensando, mucha gente nos dice, Dios no existe, Dios no es esto. Entonces, ¿por qué Jesús, por qué la Biblia, por qué las cosas de Dios han trascendido desde ese tiempo hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué? Ajá, pero ¿por qué han trascendido? Porque son cosas divinas que van a permanecer. La ciencia así trasciende, pero va tomando de autores y no queda uno permanente, sino que van saliendo de otras y otras teorías y así. Y de hecho algunos ya están eliminando ciertas teorías. ¿Cierto o no? Porque si le preguntáramos a la ciencia, y la teoría que hoy están sacando, la filosofía que hoy está sacando al mundo, es que dicen, deja a tu niño que haga lo que quiera desde los 3 años. Si tu hijo se quiere poner un vestido, déjalo. ¿Qué cree que nos diría la teoría de Jean Piaget? ¿Qué cree que nos diría esa teoría? Que no, que el niño no tiene la capacidad de elegir ahí. Solamente tiene algunos principios y tú eres su mayor ejemplo. ¿Cree que él nos dejaría hacer eso? No. ¿Y qué está haciendo la ciencia? Apagando otra ciencia que en su momento fue ciencia y que ahora la están descartando. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que sigue vigente?
para bien, para mal, la tienen en su casa. Aún los filósofos la tienen que estudiar para poder refutar, ¿no? De decir Dios no existe. ¿En dónde dice? Hubo un autor que era John MacArthur, si no recuerdo, John Maxwell, creo fue él, y él decía que él estaba en contra de Dios. Y que cuando él empezó a estudiar esta filosofía, dice que él se encontró con el mayor regalo, que era el amor de Jesucristo. Dice, yo me encontré con él, yo iba en contra de él, pero me encontré con él y se convirtió en uno de los más grandes predicadores. Es ahí cuando la palabra se cumple y dice, y mayores cosas harán en mi nombre. Hoy en día, hermanos, de verdad, la palabra es para que tú la actives, la palabra es para que tú la pongas en práctica. Vámonos a algo particular y nos vamos a algo más general. En algo particular yo lo quiero establecer en tu familia. ¿Qué has logrado más que tu papá? ¿Cuántos de ustedes han logrado algo más que sus papás? Y no es porque sea malo, no. Yo siempre lo he dicho que nuestros padres crecieron en otra generación, en otro tiempo, en otro estilo de vida. Algunos de nuestros padres, si terminaron tercer grado, fue mucho, porque en poblado solamente había ese nivel de primaria. Primero, segundo y tercer año y hasta ahí. Y eso a las mujeres no las dejaban, porque el único que podía estudiar, ¿quién era? El varón, ¿verdad? La mujer le decía, ¿tú para qué vas a estudiar? ¿Verdad? Díganme, ¿quién de ustedes ha logrado algo más que sus papás? A ver, levánteme su mano nada más. Muy bien. Cuando nosotros hemos logrado algo más que nuestros padres, ¿qué queremos que nuestros hijos logren? Que vayan, que hagan algo mayor, ¿cierto? ¿Por qué queremos ese logro mayor para los nuestros? ¿Por qué? Porque los amamos. ¿Qué más? Para que les vaya bien en la vida. ¿Qué más, hermano? ¿Por qué queremos que ellos logren mayores cosas? Porque sabemos, yo en lo personal le digo a mi hijo, hijo, no es malo ser obrero, pero la verdad es que es muy cansado estar de obrero. Imagine, hace rato me platicaban y me decían que les están cambiando el horario y ahora quieren ser de 12 horas. Le digo, no inventes, los van a aniquilar, porque imagínense 12 horas haciendo la misma onda ahí, en la máquina, o no sé lo que hagan, o aquellos que tienen que ver números, códigos. Imagínense leer 12,334, 8 horas, 12 horas, ¿verdad? Imagínense leer 234, 12 horas. ¿Cómo es eso? Eso es cansado. Y algo que el Señor quiere es que nosotros no sigamos en la esclavitud, ni del pecado, ni de la pobreza, ni de la ignorancia. Y una de las cosas que Jesús nos manda hacer, ahora póngase de pie y quiero que leas conmigo el versículo 14. ¿Qué dice? Hermano, ¿qué le has pedido al Señor? ¿Cuántos de ustedes ya son padres? ¿Y cuántos han orado y le han dicho, Señor, yo oro porque mi hijo haga cosas mayores? Pero miren, esto no implica en que tu hijo va a tener 20 hijos. Si tú tuviste 10, el hijo no va a tener 20. No, porque ahí aprenden mal, porque el joven ya está diciendo, bueno, mi mamá tuvo 2 hijos, yo puedo tener 4. Mi mamá tuvo 5, yo puedo tener 5, 10. No, seamos específicos. Levanta tu mano, bendice a tus hijos aunque no estén aquí. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, yo confieso que mis hijos harán cosas mayores. Toma tu lugar. Eso es en lo que la bendición. Pero muchas veces también trasciende lo espiritual en lo malo. Hay hijos que dicen, si mi papá tuvo 2 amantes, ¿yo qué voy a tener? 4. Trascienden en lo malo. Mi papá vivió en una casa de cartón. Bueno, yo al menos voy a vivir en 2 cuartos de cartón.
Mi papá vivió dormido en un colchón de piedra y no le pasó nada. Yo aunque sea voy a tener el colchón y no voy a tener la base. Ahí hay una mentalidad que trascendió, hermanos, pero ¿saben por qué? Porque tú nunca quisiste tener ese anhelo de salir adelante. Algunas personas me han preguntado, tuve un caso hace poco y esta persona me decía, dime por qué pasan estas cosas. Era un hombre que había mantenido 2 familias. Ella no se había dado cuenta y cuando se dio cuenta, sus hijas del esposo ya estaban grandecitas, entre 4 y 6 años más o menos. Y ella me decía, ¿por qué pasó esto? Le digo, tú sí sabes por qué pasó. Tú sí sabes, le digo, porque tú conociendo de Dios, tú nunca hiciste nada por tu esposo. Y tú sabes que el papá de él le gustaba tener muchas mujeres. Y él sí le gustaba tener muchas mujeres. La mamá lo supo, siempre lo supo, pero le perdonaba las infidelidades. ¿El hijo en qué se convirtió? En uno, pero mayor, que se atrevió a tener 2 familias. Y hace poco me habló muy triste y me dice, le digo, ¿y no que lo ibas a dejar? Dice, que no puedo. Ok, entonces feliz. No le reproches nada. Ya sabes que los fines de semana se va a la casa chica y entre semana se queda contigo. No llores, no chilles y sé feliz. No, dice, fíjate lo que me acaba de decir. Que si soy capaz de cuidarle a sus hijas. Y le digo, ¿y qué le dijiste? Dice, es que yo le dije que las niñas no tienen la culpa. Y le digo, no, sí. La maldición se establece en esos matrimonios. La maldición se establece. Y yo le decía, tú recuerdas que tú tenías una promesa. Tú recuerdas que tú buscabas al Señor. Recuerda que tú le servías a Dios. Y me dice, por eso no me gusta hablar contigo, porque siempre quieres hablar de Dios. Le digo, es que yo no te voy a hablar de otra cosa, porque solamente Él tiene la solución para tu vida. Solamente Él. Y has permitido que esto crezca y crezca y crezca. Pero ella me volvió a preguntar, pero dime por qué pasó. Le digo, ¿por qué? Porque él heredó las maldiciones de su padre. ¿Cuándo van a romper esas maldiciones? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a romperlas? Yo a muchos les digo, si tú no te das cuenta hoy para romperlas, ¿quién las va a venir a romper, hermanos? ¿Quién? Si el papá, y hasta a veces hay refranes así que ellos harían, ay, el tigre pintito, tal palo, tal astilla, ¿cómo va a decir? Tal palo, tal astilla. Y le digo, no, cuando uno viene a Jesús uno rompe todas esas maldiciones, pero también podemos heredar las bendiciones. Cuando vemos a los discípulos, ahí te voy a hablar de cosas buenas ahora. ¿Por qué te hablo de esto? Porque la gente piensa que no se pueden romper. Claro que se pueden romper y se pueden vivir en santidad. Se puede vivir en Jesús. Cuando Jesús vino a los discípulos, a cada uno, yo pensando cómo los fue encontrando, y eran momentos donde ellos no estaban en la iglesia precisamente. Todos los encontró en su camino haciendo sus actividades a cada uno de sus discípulos, ¿cierto? Dice que tuvo 3 años para preparar a cada uno de ellos. Y el día de hoy, gracias a esos hombres que aprendieron bien de su maestro, es que en todo el mundo hay un evangelio que se predica el nombre de Jesús. Porque Jesús sabía muy bien que Él se tenía que ir, pero que había dejado 12 hombres para poder predicar el evangelio. Después de que Jesús parte, ellos se vuelven unos locos apasionados. Primero, sienten miedo, se dispersan porque tenían miedo de que también los crucificaran. Entonces ellos se dispersan y entonces Jesús vuelve a aparecerles y les dice, hey, yo no los mandé a que volvieran a lo mismo. La mayoría de la gente, ¿qué vuelve a hacer? Lo mismo. En un martes yo les decía a los hermanos, hay gente que viene, sirve por una temporada. Y después nos dicen, pastora, yo ya no voy a servir. Sí, pero ¿a quién dejaste en tu lugar?
Entonces tú no estás haciendo esa voluntad del Señor, ni tampoco estás haciendo lo que dice aquí, que mayores cosas harán. Porque todos debemos de dejar un legado y debemos de dejar discípulos en la tierra. Cuando Jesús partió, Él sabía que iba a partir y dejó ¿a quiénes? ¿Cuántos eran? 12. Y esos 12 se multiplicaron. Hoy yo te pregunto, ¿cuántos estás dejando tú? Tú faltas, pero ¿quién se queda en tu lugar? ¿Quién, hermano? El día que tú faltes, ¿quién se queda en tu lugar? El día que tú partas, ¿quién se queda en tu lugar? ¿Cuántos esposos están dejando aseguradas a sus familias? Ahora que fue el COVID, conocí muchas historias, muchas. Murió mi esposo y me sacaron a la calle porque construimos en la casa de mis suegros y él murió y a nosotras nos dejaron sin nada. ¿Cuántas historias, hermano? ¿Y cuántos están dispuestos a enmendar eso? Al contrario, van y siguen construyendo en la casa del suegro, siguen construyendo. Y cuando uno falte, ¿qué va a pasar? Decía una maestra que conocí, dice, teníamos 40 años de matrimonio. Mi suegra nos dijo, vivan aquí para que yo no me quede sola. Murió mi esposo en un accidente. Vinieron las hermanas y me sacaron. Me sacaron literalmente de la casa que mi esposo y yo construimos. Digo, ¿y no pudo hacer nada, maestra? No, porque mi esposo confiaba mucho en su mamá. Y él murió en un accidente, no pudo hacer nada. ¿Cuántos de ustedes están caminando con esa mayor sabiduría? La mayoría retrocede. La mayoría vuelve a hacer lo mismo. El Señor Jesús siempre nos manda a vivir de aumento en aumento. ¿Qué haces? Tu hijo lo vuelves a recibir en tu casa, a apapacharle, a hacerle la comida, a tenerlo ahí como un hijo, cuando él ya es un hombre de una familia. ¿Qué están haciendo? ¿Están qué? Retrocediendo, no están caminando para adelante. Jesús les dijo, mayores cosas que harán. ¿Sabes, hermano? Yo he aprendido y he visto, y lo he visto físico y en la Biblia, hombres que Dios presionó, Dios que hombre obligó a hacer cosas, fueron los hombres que se sobresalieron. Abraham tuvo que salir de su parentela, Moisés tuvo que salir de su parentela, Jacob tuvo que salir de su parentela, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Cosas mayores. Y eso me refiero a todo. El hijo que vive con la mamá, díganme si no y no me dejarán mentir, es el hijo que vive despreocupado. Porque sabe que allá hay agua caliente, porque sabe que allá hay comida, que si se le hizo tarde, mami, ¿qué hiciste de comer? Y la mami, ay, mira, aunque sea frijoles. Pero cuando ya pasaron 3 años, la mamá viene y me dice, yo ya no sé cómo sacarlos de mi casa. Le digo, ¿y quién los metió, hermana? Digo, ¿y quién les dejó hacer esto, hermana? ¿Y quién esto? Es que vienen pensando que les voy a resolver el problema, pero pues yo no puedo hacer nada si ellos nunca hicieron nada. Y esto habla en algo físico. Ahora vámonos a lo empezamos de lo particular, ahora quiero que vayamos a lo general. Cuando tú haces que tu hijo crezca, emprenda lo que Jesús hizo, es decirles, saben, ustedes van a hacer mayores cosas, discípulos. Les van a pasar cosas, les van a acontecer cosas. Cuando Jesús parte y los discípulos se quedan en la tierra, dice que ellos se dispersan, Jesús se les vuelve a revelar y le dice, ¿cuál fue la encomienda que les mandé a hacer? Dice que se quedaron unidos, que vino el Pentecostés, que vino el poder del Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué empezaron a hacer los discípulos? ¿Y qué pasó cuando empezaron a predicar? ¿La qué? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo? ¿Qué qué? Digan conmigo, lo que Jesús quiere conmigo, que yo crezca. Y Jesús no quiere verte un enano. La Biblia dice que Él no quiere ver niños fluctuantes,
sino que quiere ver niños maduros, que seamos como niños, pero que tengamos una madurez. Quiero que vayas conmigo al libro de Mateo. Y ahí eso quiero que lo subrayes, porque ese es ahí donde hay un estancamiento en el creyente. Dice la palabra de Dios que quiere que hagamos ¿qué? Discípulos. Mateo 29, 19, ¿qué dice? Es 28, perdón, ¿no? ¿Qué dice? Fíjense, si ustedes lo ven, todos los discípulos tenían carencias y Jesús les decía, ay no, sí, hijito, no te preocupes, yo te entiendo, vete a cuidar a tu suegra. Sí, hijo, yo te entiendo, vete a cuidar tus pescados. Sí, Mateo, yo entiendo que tú eras un ratero de impuestos. Ve, sigue robando, ve, estafa a tus hermanos, no hay ningún problema, después vienes a hacer la encomienda. ¿Creen que eso les decía? ¿Qué les decía? ¿Me sigues o me sigues? No hay más. Hoy la generación de este tiempo quiere seguir a Jesús como sea y como puede. ¿Lo puedes hacer? Sí, hermano. Pero yo te voy a decir una cosa. La Biblia dice que cuando tú llegues al trono de su gracia, Él te va a pedir cuentas. Y lo primero que Él te va a preguntar, ¿qué crees que es lo que te va a preguntar Él? Oye, hijo, ¿cuidaste bien a tus nietos? Oye, hijo, ¿lavaste bien tu estufa? Oye, hijo, ¿sí se curó tu mamá de la fiebre que siempre le ibas a cuidar? ¿Crees que te va a preguntar esas cosas? ¿Qué te va a preguntar, hermano? ¿Qué hiciste con la salvación que yo te di y a cuántos compartiste? Eso es lo primero que Él te va a preguntar, hermano. Es lo primerito que Él te va a preguntar. Y quizás muchos digan, a mí ni me interesa. Estás en todo tu derecho. Pero que en mí no quede que nunca te predicamos esto. El Señor te va a preguntar, ¿y qué de tus hijos? ¿Y qué de la esposa de tu juventud? ¿Qué fue de ella? ¿Qué fue de tus hijos que el Señor te permitió dentro de tu matrimonio? Porque hoy se dan en día en tener aquí y allá. Pero el Señor te va a preguntar qué de ellos. Aún de aquellos que se abortaron en el camino, el Señor te va a preguntar por ellos. La obra de Jesús debe de continuar en lo físico para que todo pueda empezar a prosperar. Si nos damos cuenta, yo le decía, Señor, la verdad es que tú sí capacitaste muy bien a estos 12 hombres, porque gracias a esos hombres también hoy conocemos el Evangelio. Pero hubo una promesa que Jesús les dijo, no van a estar solos. Hermano, cuando tú te preocupas, siendo bien honesto, cuando tú te preocupas y tú dices, yo voy a trabajar horas extras para tener dinero y no puedes dormir por la preocupación y ya quedaste toda pelona de que te arrancaste los cabellos por la ansiedad. Las uñas, ya no tienes uñas porque estabas así. ¿Sucedió el milagro, hermano? ¿Sucedió el milagro? Y yo te pregunto una cosa. Antes que tú no conocías a Jesús, ¿una vez te dejó sin comer? ¿Te dejó sin comer? Y después de que conoces a Jesús, ¿crees que te va a dejar sin comer, hermano? Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué entras en ese estado de locura, de saber qué va a pasar? ¿Cuántos de ustedes el día de hoy se preocupan? Su palabra dice que mayores cosas haremos. Esto va dirigido al que cree en mí. Jesús dice, al que cree en mí, todo le es posible. Al que cree en mí, mayores cosas hará. Yo me quedo pensando en dónde hemos dejado el poder de Jesús. Cuando viene la situación difícil, cuando viene la noticia mala, sí lloras. Yo no te digo no, que no, pero también llega el momento en que Él te consuela y tú dices, tú puedes salir adelante.
En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 10, nos habla una relación entre el Padre y el Hijo. Y Jesús nos pone a nosotros como mayor ejemplo, que somos sus hijos, y Él quiere tener una mayor relación contigo. Y si tú eres un hijo de Dios, Él jamás te va a dejar, hermano, porque dice que mayores cosas harás en su nombre. Mayores cosas harás en su nombre. ¿Cuáles son esas mayores cosas? Te va a multiplicar, te va a bendecir. ¿Sabes? El día que yo salí de la casa de mi papá, como de mi suegro, fuimos y pedimos su bendición. Y yo le dije, papá, bendícenos. Y hace poco mi papá hizo una reunión y dice, sabes, hija, yo siento hacer una reunión porque veo que ya tengo muchos nietos y yo quiero bendecirles. Porque él me decía, mira, hija, yo no tengo herencia para darles, pero yo he sentido en mi corazón de poderles bendecir. Y le dije, sí, papá, está bien, tómate un tiempo, ora al Señor, para que tú te llenes de ese poder, para que tú le des a tus hijos y a tus nietos. Hizo esa reunión y nos bendijo a todos y decía a mi hijo, mamá, yo soy muy bendecido, dice, porque tengo la bendición de mi abuelo paterno, tengo la bendición de mi abuelo materno, tengo la bendición de mi padre y tengo la bendición mía. Le digo, así es, hijo. Son bendiciones. Aunque hoy no las ves tan palpables, tan físicas, pero son bendiciones que te alcanzarán algún día. Y la mayoría, ¿qué quiere hacer? Bendecir a sus hijos con su fuerza. Y no es con tu fuerza, hermano, es con el poder del Señor Jesucristo. ¿Qué le dicen al hijo, a la hija? Vente, hijita, aunque sea en esa cuevita vives, pero ahí nunca te va a faltar nada. ¿Tú crees que Jesús quiere que te establezcas en una? Y entonces, ¿por qué tú mismo lo mandas a la cueva y lo limitas? A la cueva me refiero en todos los aspectos. Cuando tú vienes a la iglesia y tú te limitas a decir, no puedo hacer esto porque voy a trabajar, yo no puedo porque esto. ¿Cómo le hicieron dos hombres para cuidar su familia y dejar sus oficios para convertirse en discípulos de Jesús? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo ellos sí pudieron? Porque Pedro tenía una familia. Si tenía suegra, tenía esposa. ¿Sí o no? ¿Cómo él hizo para hacer eso? Porque ellos creyeron esa promesa, porque mayores cosas harán en mi nombre. Yo le decía al pastor, le digo, mira, Daniel, aunque mucha gente dice que Dios no ha estado con nosotros, lo que tú y yo hemos logrado es porque Dios ha estado con nosotros. Porque si Dios no estuviera con nosotros, no hubiéramos logrado nada. Esto es porque Dios está con nosotros. Porque Él dice, mayores cosas harás en mi nombre. Muchas veces mi hijo me dice, es que ¿por qué me presionas? ¿Por qué me obligas a hacer esto? Digo, porque sé que puedes hacerlo. ¿Por qué ya no me quieres comprar nada? Porque puedes hacerlo tú. Dice, no, mamá, no se vale, es que tú me... Digo, no, tú ya puedes comprártelo. Digo, porque yo a tu edad, yo ya me sostenía para mí misma. Digo, tú también lo puedes hacer. Y por lo tanto también tiene que crecer tu fe. Y muchos me dirían, qué mala onda. Qué mala onda que ya no lo viste, qué mala onda que ya no le compre, qué mala onda que ya no le sabe, qué mala onda que ya no lo atienda. Pero yo le digo, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Y viene todos los días, es que ¿por qué eres mala conmigo, mamá? Y nada, me le quedo viendo y le digo, tú puedes, hijito, porque mayores cosas harás, porque eso está escrito aquí. Y es en lo físico y en lo espiritual. Pero si tú apapachas a un hijo aquí, lo único que vas a tener son pequeños enanos. Y nunca van a salir de esa condición. Porque Jesús dijo, mayores cosas harás en mi nombre. Lucas 10:20, quiero que vayas conmigo. Y ustedes dirían, ¿y esto cómo aplica en mi casa? Entonces yo no debo dejar que mi hijo entre conmigo. No, sí, te puede visitar. Él puede convivir contigo. Pero hay límites, hermanos. Hay límites en la vida y Jesús
nos puso esos grandes límites para poder ser grandes y poder salir adelante. Lucas 10:20, ¿qué dice? ¿Cómo se sintieron los discípulos que vinieron con Jesús? Jesús, mira que nosotros oramos y los demonios se nos sujetan. Nosotros y dice Jesús, tranquilos, no te emociones por eso. ¿Qué sentirían ustedes que tú vienes alegre? Dice mi hijo. Tomo el ejemplo de mi hijo porque es con lo que lo estoy viviendo ahorita. Mamá, de verdad que no te satisfago en nada. Porque llega y me dice, mamá, me compré una moto. Digo, ¿eso qué, hijo? Yo te dije que yo no quería esa moto. Te lo dije bien claro. Mamá, es que yo no te complazco en nada. Lo gané con mi esfuerzo, con esto y con el otro, sí. Pero yo te dije que no. Y apenas me lo dijo y me dice, es que yo no te complazco en nada. Lo miré a los ojos y le dije, sí haces tus cosas y me alegro, pero quiero que vayas por más. Porque aquí cuando Jesús les dice esto, les estaba diciendo que fuera ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por qué iba a ir? A ver, díganlo conmigo, ¿por qué iban a ir los discípulos? Por más. Y a veces piensan los hijos que no los queremos. Los hermanos vienen y me dicen, pastora, ya tengo una célula, ve a buscar la otra. Pastora, es que ya tengo una y quieren que los felicite, que les haga fanfarrias, que les haga, felicidades hermano, qué bueno, ve por otra. Pastora, ya tengo 2 células, ve por otra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que mayores cosas ¿qué? Harán. Y un día le dije a mi hijo, le dije, sí estoy contenta que te lo hayas comprado, pero si yo te aplaudo que haces cosas, te vas a quedar ahí estancado. Y él ahorita se puso una meta. Y él me dice, ¿estuvo bien que me la haya comprado? Para empezar estuvo bien. Ya hablando bien con él y todo, y le dije, está bien, pero quiero que vayas por algo más. Y él dijo, voy a lograr, mamá. Pero dice, ora por mí. Y le dije, vente, vamos a orar tu papá y yo. Y empezamos a orar por él, porque quiero que logres mayores cosas. Y ustedes también tienen que lograr ¿qué? Mayores cosas. Hermano, ¿qué tienes que lograr a corto tiempo? Pero ¿qué cosas? Yo siempre le digo a la gente, dime, ¿qué cosas? ¿Qué cosas vas a lograr? ¿Qué cosas vas a hacer? Yo le digo a mi hija, ¿qué vas a hacer? Mamá, es que ya sé esto. Sí, pero ahora ¿qué viene? Y me dice mi hija, ay mamá, tú me exiges y me exiges si tú ni sabes hablar inglés. Y le digo, pero sé hablar lenguas. Digo, a ver. Digo, ¿tú sabes hablar lenguas, hija? Se me queda viendo y dice, no. Digo, estamos mano a mano. Tú sabes hablar inglés, yo sé hablar en lenguas, entonces estamos a mano. Porque los hijos también nos van a presionar. ¿Y tú qué has logrado? ¿Y tú qué esto? Sí, porque sí nos van a meter presión también. Porque me lo ha dicho mi hijo, sí, pero yo sé andar en moto. Le digo, oye, porque no he querido, hijo. Le digo, pero nada más deja que quiera y voy a andar en la moto, pero no quiero ahorita. Y entonces, porque eso también viene, porque yo sé lo que ustedes están pensando. Ay, ustedes qué han logrado, y ustedes qué han hecho, y a ver cuánto más van a hacer. Porque esa es tu mente carnal. Y es cierto, es válido. Pero algo que Jesús nos dice, y mayores cosas haremos. Eso quiere decir que no solamente vamos a ver un muerto resucitar, sino a muchos muertos. Eso quiere decir que no nada más le vamos a dar de comer a 5,000, sino a 10,000. Y no porque Jesús no haya querido, sino porque no tuvo el tiempo para hacerlo. Y nosotros tenemos el tiempo hoy para hacerlo, para hacer esas cosas mayores. Hermano, tú no te conformes con lo que hoy tú tienes. Si hoy ya tú tienes una hora de oración, ¿por cuánto tienes que ir? Pero por otras personas, ¿no?
Cuando tú ya predicaste a una colonia, ¿por cuál otra colonia tienes que ir? Por todo tu municipio. Si tú ya enamoraste a tu esposa en la primera etapa, ¿qué tienes que hacer? Seguirla enamorando. Si tú ya tuviste un límite de decir, yo ya gano lo suficiente para vivir, ahora gana para disfrutar y para ahorrar. Porque eso es lo que el Señor nos dice, vamos de aumento en aumento. Y dice el Padre, porque mayores cosas harán. Y a veces dice, yo no te tengo contenta con nada, mamá, porque ya me la cambiaste. Porque dice, cada vez que yo voy logrando la meta, mamá, tú me cambias las cosas. Y ayer me decía, él dice, ahora me vas a escribir lo que me prometes, mamá. Y le dije, no es que yo cambie, hijo. Es que veo que vas logrando esas metas. Y entonces me dijo, entonces tú pensabas que no lo iba a lograr. Me le quedo viendo así como que, o a veces sí creo y a veces no, hijo. Honestamente. Pero me rompes el esquema cuando logras algo, cuando lograste otro. Y entonces veo que puedes hacer más. Y entonces tienes que romper ese obstáculo. Y cuando él me ve triste, cuando le digo, hijo, es que esto no puedo, me siento estancada, siento que no puedo hacer esto, pues te voy a decir lo que tú me dices, mamá. Si puedes, tienes que lograrlo, y hazle así, mamá, y hazle asado. Le digo, sí tienes razón, pero no sé cómo salir de aquí. Y empieza a decirme, hazle de esta manera, hazle de lo otro. Digo, lo voy a hacer. Y entonces me doy cuenta que estoy dejando un discípulo. Que estoy dejando un discípulo porque está creando y no se ha quedado en el estancamiento. Y cada vez que tú rompes tus mismos parámetros, estás cumpliendo esta promesa, que mayores cosas harás. ¿Cuántos de ustedes tienen ya un discípulo? Oren al Señor, dígale, Padre, quiero tener discípulos. Quiero rodearme de gente para predicarle. Quiero rodearme de gente a quien yo pueda darle mi testimonio. Quiero rodearme de esa gente que me pueda llenar a mí de bendición también con su vida. De decir, a tal persona yo la conocí en esta condición, pasaron 2, 3 años y ahora es uno de mis discípulos. ¿Cómo se sentirían ustedes que son útiles, que son bendición para otros y que tú has crecido? ¿Cómo te sentirías? Se está cumpliendo la palabra, que tú eres bendición para otros, que tú eres la sal de la tierra, que tú has venido a ser esa luz en medio de la oscuridad. Una de las cosas que el Señor dice es que mayores cosas harás en el nombre de Jesús. Y cada vez que mi hijo, es que siento que no puedo, su papá lo abraza y le dice, vamos a orar, hijo. No puedes en tus fuerzas, pero Dios te va a abrir caminos. Y en estos días él estaba muy contento y me decía, te dije, mamá, que Dios me iba a responder. Te dije que Dios me iba a responder. Y le dije, yo sé que sí, hijo, pero eso te está creando una necesidad de orar con el Señor. Hay que crearle necesidades a nuestros hijos de orar. Hay que crearnos nosotros necesidades de orar. Y muchos diréis que son ambiciosos, ¿no? Porque el reino de Dios se tiene que establecer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Diga conmigo, mayores cosas haremos en su nombre. Piensa en algo en corto plazo, no en 5 años, no en 10 años. De aquí a una semana, ¿qué es lo que podrías hacer? Diciendo, yo estoy haciendo algo mayor que en estos días, estoy haciendo algo mayor que en otro tiempo, estoy haciendo algo mayor que lo que yo nunca había hecho. ¿Lo pueden hacer? Ponte de pie, ponle ese mayor al Señor y dile que todo lo que pidieras en el nombre de Jesús nos sería dado. Dile, Jesús, Señor, dame la fe para creer que mi hogar puede ser el mejor,
que mi familia puede ser la mejor, que tengo los mejores hijos, que tengo la mejor casa, que tengo la mejor iglesia, Señor, gracias, pero sé que puedo hacer mayores cosas. Habla con Él y dígale: Espíritu Santo, ¿qué es lo mayor que yo puedo hacer? ¿Qué es lo mayor que yo puedo hacer, Señor, en tu nombre?